El cartel de Se Busca, manchado de polvo, ondeaba contra la pared de la tienda de la viuda Tate. Pero no fue el rostro de un forajido lo que llamó la atención de Sarah Turner. Fue el aviso que había junto a él, escrito con letra desesperada. Se busca esposa, se proporciona tierra y alojamiento, sin preguntas. Estaba firmado simplemente como Blackwell North Ranch. Sarah había oído los rumores sobre el solitario ranchero que vivía en las afueras de Fort Worth, Texas, el hombre al que nadie en la ciudad se atrevía a acercarse, el vaquero con ojos tan fríos que podían congelar un día de verano. Era el año 1875 y para una mujer de 24 años que no tenía más que una bolsa de viaje con sus pertenencias y la lápida de su hermano en el este, las opciones eran limitadas. La diligencia que la había llevado a este rincón, abrazado por el sol del condado de Tarrant, había partido hacía 3 días, llevándose consigo su última oportunidad de regresar a Filadelfia y a la vida de silenciosa desesperación que le esperaba allí. No querrás responder a eso, dijo la viuda Tate, con voz seca como el cuero, mientras colocaba latas en una estantería. Es un anuncio de Blake Holloway. Ese hombre lleva aquí 5 años y apenas ha dicho 10 palabras. La gente dice que está maldito. Sarah descolgó el anuncio de la pared y lo dobló con cuidado. Estar maldito con tierra y techo suena mejor que estar bendecido con nada. Señora Tate, dijo la anciana con cara de preocupación. Chica, hay una razón por la que nadie ha aceptado el puesto. Algo no va bien con ese hombre. Nunca se quita esa larga gabardina. Ni siquiera con el calor de agosto. No deja que el médico se le acerque cuando se lesiona. Y esos ojos. Se estremeció como si estuviera mirando a un muerto viviente. Sarah se guardó el papel en el bolsillo. Prefiero arriesgarme con un hombre callado antes que morir de hambre. Callado. La viuda se rió sin humor. El sheriff Daniels fue allí la primavera pasada, cuando llevábamos semanas sin ver a Holloway. Lo encontró viviendo en esa cabaña, rodeado de pieles de lobo y hablando solo en un idioma que nadie reconocía. El sheriff dijo que parecía como si el mismo diablo estuviera observando desde las sombras, pero Sarah había tomado una decisión. Había venido al oeste para escapar de la sombra de la tuberculosis que se había llevado a sus padres y a su hermano, para huir de los cobradores de deudas que acechaban lo que quedaba de la casa familiar. Un marido extraño y solitario era un buen intercambio por la supervivencia. A la mañana siguiente, contrató al único carretero del pueblo para que la llevara al Rancho Norte. El viaje transcurrió en silencio, salvo por el chirrido de las ruedas y las ocasionales advertencias del carretero. Última oportunidad para cambiar de opinión. Señorita. North Ranch apareció al coronar una colina, una modesta cabaña enclavada en laderas salpicadas de pinos, con un corral con 3 hermosos caballos y ganado pastando en la llanura más allá. No era el desolado puesto fronterizo que había imaginado, pero la negativa del cochero a acercarse más allá de la verja le dijo lo suficiente sobre las supersticiones locales. Seguiré a pie desde aquí, dijo, recogiendo su bolsa de viaje. Señorita Turner, reconsidérelo, por favor, insistió el conductor. Hay puestos vacantes en el hotel. Incluso el salón sería más seguro que... Gracias por su preocupación, le interrumpió colocándole unas monedas en la palma de la mano. Estaré bien. El conductor dudó y con evidente renuencia dio la vuelta a su carro, dejando a Sarah sola a la entrada de North Ranch. Mientras caminaba por el camino de tierra hacia la cabaña, Sarah observó el jardín bien cuidado, la valla resistente y el porche limpio y barrido. Fuera cual fuera el demonio que atormentaba a Blake Holloway, el descuido de su propiedad no era uno de ellos. Estaba a mitad de camino de la puerta cuando ésta se abrió. El hombre que salió era alto y de hombros anchos, con el rostro parcialmente oculto por un sombrero de ala ancha. A pesar de la cálida tarde de mayo, llevaba una camisa de cuello alto abrochada hasta el cuello y una larga gabardina que casi le llegaba a las botas. Llevaba guantes, aunque no eran los guantes de montar que solían llevar los vaqueros, sino unos de cuero más fino que le cubrían completamente las muñecas. Está entrando sin permiso, dijo con voz baja y áspera, como si rara vez la usara. Sarah enderezó la espalda. Señor Holloway, vengo por su anuncio en la ciudad.
El que busca esposa. Su postura se tensó y por un momento pareció que iba a retirarse a la cabaña. En cambio, bajó los escalones lentamente y se detuvo a una distancia prudencial, bajo la sombra de su sombrero. Sus ojos la estudiaron, no con la mirada lasciva que ella esperaba de los hombres, sino con cautelosa incredulidad. Ese anuncio se publicó hace 3 meses. ¿Por qué ahora? Su acento era inusual, no del todo sureño, con toques de algo extranjero. Llegué a Fort Worth hace solo 3 días. Soy Sarah Turner, antes de Filadelfia. Filadelfia. Filadelfia, repitió él, como saboreando una palabra desconocida. Está muy lejos de casa, señorita Turner. No tengo casa, respondió ella con sencillez. Ya no. Se quitó el sombrero, revelando un rostro más joven de lo que ella esperaba, tal vez de 30 años, con rasgos que alguna vez pudieron haber sido atractivos antes de que la vida los endureciera. Su cabello oscuro estaba salpicado de canas prematuras en las sienes, pero fueron sus ojos los que la cautivaron, de un azul intenso que parecía contener tanto tormenta como tranquilidad. Esto no es un acuerdo de caridad, dijo con tono seco. Necesito a alguien que me ayude a cocinar, a hacer remiendos y a trabajar en el jardín. A cambio, tendrás un techo, comida y protección. Hizo una pausa, con aire incómodo. ¿Y mi nombre? Un matrimonio de conveniencia, afirmó ella. Muy conveniente. Trabajo desde el amanecer hasta el atardecer casi todos los días. Rara vez me verás. Sarah dejó su bolsa de viaje en el suelo. Antes de aceptar, tengo mis propias condiciones. No me maltratarás. No compartiré tu cama a menos que yo lo decida. Y necesito saber por qué nadie en la ciudad se te acerca. Un músculo se le contrajo en la mandíbula. Las 2 primeras condiciones son aceptables. En cuanto a la tercera, la gente teme lo que no entiende. Soy reservado, eso es todo. La viuda de la tienda mencionó algo sobre una maldición. Su risa fue áspera y frágil. Supersticiones sin sentido. Entonces, ¿por qué los guantes, el guardapolvo en mayo, se cerró como una puerta que se golpea? Mis condiciones incluyen no hacer preguntas sobre mis hábitos o mi apariencia. Si no puedes aceptarlo, no hay nada más que discutir. Sarah sopesó sus opciones, las pocas que tenía. Volver al pueblo con apenas dinero suficiente para una semana de alojamiento, o aceptar este extraño acuerdo con un hombre que guardaba sus secretos como un avaro con el oro. Acepto sus condiciones, señor Holloway. Si se sorprendió, no lo demostró. Podemos ir al juzgado mañana. El juez Wilson viene una vez a la semana para ocuparse de los asuntos legales. Tan pronto, a menos que necesites tiempo para reconsiderarlo. Sarah negó con la cabeza. No, mañana está bien. Él asintió una vez y luego señaló la cabaña. Puedes quedarte con el dormitorio. Yo dormiré en el cobertizo de atrás. No es necesario. Sí lo es, la interrumpió, con un tono que no admitía réplica. La puerta del dormitorio tiene cerradura. Úsala. Dicho esto, cogió su bolsa de viaje y la condujo hacia lo que se convertiría en su nuevo hogar, manteniendo una cuidadosa distancia entre ellos que denotaba algo más que mera cortesía. El interior de la cabaña estaba sorprendentemente limpio y ordenado. Una chimenea de piedra dominaba una de las paredes, con una mecedora a su lado. Otra pared estaba cubierta por estanterías repletas de libros, más de los que ella habría esperado. La cocina era sencilla pero adecuada, con una estufa de hierro fundido y una mesa con 2 sillas que parecían poco utilizadas. El dormitorio está por allí, dijo Blake, señalando con la cabeza una puerta en la pared del fondo. Hay una bomba de agua en la parte trasera. El retrete está más allá del jardín. Sarah observó su entorno y notó la ausencia de toques personales. No había fotografías ni recuerdos. La cabaña parecía más un lugar donde alguien había vivido que un hogar. Gracias, señor Holloway. Blake, la corrigió él, dejando su bolso justo dentro de la puerta del dormitorio, con cuidado de no entrar en la habitación. Si vamos a casarnos mañana, más vale que uses mi nombre de pila. Blake, repitió ella probando cómo sonaba. Algo brilló en sus ojos, un momento de ternura antes de que se diera la vuelta.
Tengo que terminar el trabajo del día. Hay comida en la despensa si tienes hambre. Antes de que ella pudiera responder, él se había ido. La puerta de la cabaña se cerró con firmeza detrás de él. Sarah se acercó a la ventana y lo vio alejarse hacia el corral, con su gabardina ondeando detrás de él como alas oscuras. Incluso desde la distancia, podía ver la rigidez de sus hombros, el aislamiento decidido de su paso. ¿En qué se había metido? El juzgado de Fort Worth era un modesto edificio de ladrillo, con los escalones de madera desgastados por el paso de innumerables botas. Sarah llevaba su mejor vestido, un vestido azul de algodón que había visto días mejores, pero que aún conservaba un aire de respetabilidad. Blake, fiel a su estilo, llevaba su habitual camisa de cuello alto, guantes y una chaqueta, a pesar del calor de la mañana. El juez Wilson era un hombre corpulento, con gafas colocadas sobre una nariz bulbosa. Levantó las cejas ante la insólita pareja que tenía ante sí, pero llevó a cabo la breve ceremonia sin hacer comentarios. Cuando llegó el momento del anillo, Blake sacó una sencilla alianza de oro que deslizó con cuidado en el dedo de Sarah, con la mano enguantada apenas tocando su piel. Por el poder que me confiere el estado de Texas, os declaro marido y mujer, declaró el juez, con su voz resonando en la sala casi vacía. Los únicos testigos eran el secretario del tribunal y un ayudante del sheriff que parecía aburrido. No hubo beso para sellar su unión. Blake se limitó a asentir con la cabeza a su nueva esposa y se volvió para firmar el certificado de matrimonio, con una caligrafía sorprendentemente elegante para un ranchero. Afuera, mientras se preparaban para subir al carro que los había traído a la ciudad, el sheriff Daniels se acercó, con la mano apoyada casualmente en su funda. «Hola», saludó con un breve movimiento de cabeza. «Señora». Sus ojos se posaron en ellos, con evidente sospecha en su mirada. «Esto es inesperado». «¿Hay algún problema, sheriff?», preguntó Blake con voz neutra. «Solo me aseguro de que la señora sepa en lo que se está metiendo». El sheriff se volvió hacia Sarah. «Señora Holloway, si alguna vez necesita ayuda, mi oficina siempre está abierta». «Es usted muy amable, sheriff», respondió Sarah con serenidad. «Pero estoy exactamente donde quiero estar». La expresión del sheriff sugería que dudaba de su cordura, pero se tocó el sombrero y se alejó, mirando atrás una vez con evidente preocupación. El viaje de vuelta a North Ranch fue tranquilo. El único sonido era el golpeteo constante de los cascos contra el camino de tierra. Finalmente Sarah rompió el silencio. El sheriff parecía bastante protector. Las manos de Blake se tensaron sobre el res. A Daniels y a los de su clase les gusta tener a alguien a quien temer. Les hace sentir importantes. ¿Y tienen motivos para temerte? Su perfil era de piedra. Nunca he hecho daño a nadie en ese pueblo. Sarah notó la precisión de sus palabras. Pero has hecho daño a otros en otros lugares. Por un momento, pensó que no respondería. Luego, tan suavemente, que casi no lo oyó. Solo a quienes se lo merecían. La carreta coronó la colina que dominaba North Ranch y Blake detuvo los caballos. «Aún puedes cambiar de opinión», dijo mirando al frente. «Podríamos volver al pueblo y anular el matrimonio. Nadie te culparía». Sarah observó a su nuevo marido, la tensión en su mandíbula, la forma cuidadosa en que se mantenía, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper algo frágil. «He tomado una decisión, Blake, y pienso cumplirla». Un músculo se le movió en la mejilla. «Entonces entiende esto. Mi pasado es mío. No lo indagues». «¿Es eso una amenaza? ¿Una advertencia?», corrigió. «Hay cosas que es mejor dejar enterradas». Con esa enigmática afirmación, apartó las riendas y continuaron hacia la cabaña que ahora era su hogar. Los días se establecieron en un ritmo. Blake se levantaba antes del amanecer y regresaba después del anochecer, trabajando en el rancho con silenciosa eficiencia. Sarah se encargaba de las tareas domésticas y descubrió que, aunque la cabaña estaba limpia, le faltaba el toque femenino. Plantó más verduras en el jardín, colocó flores silvestres en un jarrón sobre la mesa y colgó cortinas que confeccionó con tela sobrante. Vivían como extraños educados que compartían el mismo espacio. Blake comía rápidamente, a menudo fuera o en el extremo más alejado de la mesa.
Nunca se quitaba los guantes ni el guardapolvo en su presencia, y se cuidaba de mantener la distancia física entre ellos en todo momento. Por la noche, fiel a su palabra, dormía en el cobertizo detrás de la cabaña. A veces, Sarah le oía pasearse o murmurar en ese extraño idioma que había mencionado la viuda. Una vez se despertó con lo que parecían jadeos de dolor, pero cuando encendió una lámpara y se asomó a la ventana, solo había oscuridad y el aullido lejano de los coyotes. 2 semanas después de su boda, Sarah fue al pueblo a comprar provisiones, ignorando las miradas curiosas y las conversaciones en voz baja que la seguían por las calles. En la tienda, la viuda Tate la recibió con evidente sorpresa. «Vaya, sigue respirando», comentó la anciana mientras calculaba las compras de Sarah. «Más de lo que algunos esperaban». «Mi marido no ha sido más que respetuoso», respondió Sarah, enfatizando la palabra marido, con tranquila dignidad. «Marido», repitió la viuda, sacudiendo la cabeza. «Dime, ¿sigue durmiendo separado? ¿Sigue cubriéndose de pies a cabeza?» Sarah se tensó. «Nuestros acuerdos son privados, señora Tate». La viuda se inclinó hacia ella. «Escucha, muchacha. Antes de que Holloway llegara a estas tierras, se hablaba en San Antonio de un mercenario que trabajaba para ambos bandos durante los conflictos fronterizos. Un hombre capaz de rastrear a cualquiera por el desierto o la montaña, que mataba con tal eficacia que los aldeanos mexicanos lo llamaban el marcado. ¿Qué tiene eso que ver con Blake? Dicen que el marcado desapareció después de que una incursión saliera mal. Se esfumó como el humo, y poco después su marido apareció aquí, ocultando algo bajo esa ropa, hablando en esa lengua extraña cuando cree que nadie le escucha. Sarah recogió sus compras, con las manos firmes a pesar del escalofrío que la recorría. «No debería difundir esos rumores, señora Tate. Podrían ser peligrosos». Los ojos de la viuda se abrieron ligeramente. «¿Así que ha visto algo?» «He visto a un hombre que trabaja duro y cumple su palabra», respondió Sarah con firmeza. «Que tenga un buen día». Al salir de la tienda, casi chocó con el sheriff Daniels. Él la sujetó con la mano extendida, con expresión preocupada. «Señora Holloway, ¿cómo le va en North Ranch?» «Muy bien, sheriff». «Gracias». Él estudió su rostro, buscando signos de angustia. «¿No tiene dificultades con su marido?» «Ninguna en absoluto». El sheriff se quitó el sombrero y lo giró nerviosamente entre sus manos. «Señora, no quiero entrometerme, pero hay algo que debería saber sobre Holloway. Hace 3 años, llamaron al Dr. Mills al rancho North Ranch después de que un desconocido encontrara a su marido desplomado junto a la carretera durante una tormenta. El doctor dijo que dudó, bajando la voz. Dijo que la espalda de Holloway estaba cubierta de marcas como nunca había visto antes. No eran tatuajes, sino más bien marcas o quemaduras con dibujos que le daban náuseas al médico. El corazón de Sarah se aceleró. Si eso es cierto, parece que mi marido sufrió mucho. Razón de más para que ahora merezca privacidad. El sheriff Daniels se volvió a poner el sombrero. «Tenga cuidado, señora Holloway, y recuerde que mi puerta siempre está abierta». Sarah asintió con la cabeza en señal de agradecimiento, pero su mente ya estaba llena de preguntas mientras regresaba a North Ranch. Esa noche, mientras Blake estaba sentado en el porche limpiando su rifle, Sarah le llevó café, un pequeño gesto que se había convertido en parte de su rutina. Dejó la taza a su lado y en lugar de retirarse como de costumbre, se sentó en la silla contigua. «Hoy fui al pueblo», dijo ella con indiferencia. Blake asintió, concentrado en el arma que tenía en las manos. «¿Conseguiste todo lo que necesitabas?» «Suministros. Sí. También una buena dosis de chismes». Sus manos se detuvieron momentáneamente antes de reanudar su metódico trabajo. «La gente del pueblo tiene poco más en qué ocupar su mente. Parecen particularmente interesados en tu pasado. Algo sobre un mercenario llamado El Marcado». El rifle cayó al suelo del porche con estrépito. Blake miró al frente, con el perfil rígido y respirando en ráfagas cortas y controladas. «¿Quién te ha dicho ese nombre? ¿Importa? ¿Es cierto?» Se levantó de repente, alzándose sobre ella con una intensidad que podría haberla asustado si no hubiera captado el destello de miedo en sus ojos. «Te dije que mi pasado no era tema de conversación». Sarah también se levantó,
negándose a dejarse intimidar. Y yo accedí a no cuestionar tus hábitos ni tu apariencia. He cumplido mi palabra. Nunca te he preguntado por qué llevas esos guantes, ni por qué te cubres incluso con este calor. Pero si hay un peligro que te acecha, un peligro que podría afectarme, tengo derecho a saberlo. Durante un largo momento, permanecieron uno frente al otro, con un abismo entre ellos que parecía tan vasto como frágil. Finalmente, Blake habló, con voz tensa. No hay ningún peligro que te aceche. ¿Qué pasó? Ya está hecho, y las marcas en tu espalda, las que vio el Dr. Mills. Blake palideció. No tenía derecho a hablar de eso. Está preocupado. Todos están preocupados. Blake se rió con amargura. Tienen miedo. Miedo a lo que no entienden, a lo que no pueden clasificar. Sarah dio un paso hacia él, lo suficiente para ver el pulso que le latía en la garganta. Entonces ayúdame a entenderlo. Algo vulnerable se reflejó en su rostro, un anhelo tan crudo que le cortó la respiración. Entonces, como si se cerrara un obturador, su expresión se endureció de nuevo. Hay cosas que no se pueden entender, Sarah. Solo se pueden soportar. Recogió el rifle que se le había caído y se dirigió hacia el cobertizo. No me esperes despierta. Esa noche, una fuerte tormenta azotó las llanuras, haciendo vibrar las ventanas de la cabaña y provocando que los relámpagos bailaran en el cielo. Sarah yacía despierta, escuchando la lluvia golpear contra el techo. Un trueno particularmente violento sacudió el edificio, seguido de un sonido que no pertenecía a la tormenta, un grito de dolor proveniente del exterior. Sin dudarlo, se puso la bata, cogió la linterna y se apresuró hacia la puerta. La lluvia la golpeaba como agujas mientras se dirigía al cobertizo con la linterna en alto. Blake gritó, con la voz casi perdida en el aullido del viento. Lo encontró de rodillas en el barro, con la camisa pegada a la espalda y la cabeza echada hacia atrás en agonía. Un relámpago iluminó su rostro contorsionado por el dolor. En ese breve instante eléctrico, Sarah vio algo imposible. Las marcas de su espalda brillaban a través de la tela mojada de su camisa, pulsando como plata fundida con cada relámpago. «Blake», gritó ella, corriendo hacia él. «No te acerques». Él jadeó, alejándose de ella. «No me toques». Otro rayo, esta vez más cercano, y Blake se desplomó hacia adelante, dejando escapar un sonido gutural más animal que humano. A la luz de la linterna, Sarah vio sus manos enguantadas clavándose en el barro, el cuero tensándose contra algo que parecía moverse debajo. «Necesitas ayuda», insistió ella, tendiéndole la mano. «¡No!». La fuerza de su grito la detuvo. «Vuelve dentro, por favor». La desesperación en su voz le partió el corazón, pero Sarah se mantuvo firme. «No sin ti». Reuniendo todo su valor, se acercó y dejó la linterna en el suelo. La lluvia empapó su camisón mientras se arrodillaba a su lado, lo suficientemente cerca como para oír su respiración entrecortada, pero sin tocarlo todavía. «Sea lo que sea», dijo en voz baja, «ya no tienes que enfrentarte a ello solo». Blake levantó la cabeza y la miró con ojos llenos de dolor y algo más, una esperanza desesperada y hambrienta que parecía aterrorizarle reconocer. «No sabes lo que me estás ofreciendo», susurró. «Entonces dímelo». La tormenta rugía a su alrededor, pero en ese momento parecía como si existieran en un remanso de quietud, una respiración contenida entre latidos. «No puedo», dijo finalmente, con angustia grabada en sus rasgos. «Pero puedo mostrártelo». Lentamente, con dolor, Blake se puso de rodillas. Con manos temblorosas, comenzó a desabrocharse la camisa Soden. Sarah permaneció inmóvil, apenas respirando, mientras él se quitaba la tela del torso, revelando centímetro a centímetro lo que había ocultado durante tanto tiempo. A la luz danzante de la linterna a través de las cortinas de lluvia, Sarah vio las marcas, intrincados patrones que cubrían su pecho, hombros y brazos, desapareciendo bajo sus guantes. No eran tatuajes como había dicho el sheriff, ni precisamente quemaduras o marcas. Era como si alguien hubiera grabado plata bajo su piel, creando signos y símbolos diferentes a cualquier idioma que Sarah hubiera visto jamás.
y estaban vivos, pulsando al ritmo de los relámpagos, cambiando sutilmente como si respondieran a la energía de la tormenta. «Oh, Blake», susurró, levantando la mano involuntariamente hacia la marca más cercana. «No», le advirtió él, retrocediendo. «Reaccionan al tacto, a las emociones fuertes, a las tormentas. ¿Te duelen?» Le escapó una risa hueca. «Siempre, pero más durante los rayos, más cuando se detiene». Tragó saliva con dificultad. «Cuando siento cosas que no debería». La mente de Sarah se aceleró, tratando de dar sentido a lo que estaba viendo. «¿Quién te hizo esto?» La expresión de Blake se ensombreció. «Yo era explorador del ejército después de la guerra. Me separé de mi unidad cerca de la frontera. Un grupo de personas me encontró. No eran apaches, ni comanches, algo más antiguo. Su respiración se entrecortó. Tenían un ritual. Necesitaban a alguien que llevara una carga». «¿Qué carga?», apartó la mirada. La vergüenza era evidente en cada línea de su cuerpo. Poder, conocimiento, cosas que no están destinadas a los hombres. Las marcas brillaban más intensamente mientras hablaba, como si respondieran al recuerdo. «Me retuvieron durante 3 días, me grabaron los símbolos en la piel, vertieron algo que ardía como fuego líquido en las heridas y pronunciaron palabras que me cambiaron». Sarah se esforzó por comprender lo que le estaba contando. «¿Cómo te cambiaron?» «Puedo sentir cosas que no debería ser capaz de saber sin que me las digan. Rastrear presas que no dejan rastro». Su voz se redujo a un susurro. «Y puedo hacer cosas que ningún hombre debería hacer». Como si fuera una demostración, extendió su mano enguantada hacia un charco que se estaba formando cerca. Sarah observó, incrédula, cómo el agua se ondulaba y luego se elevaba, formando una pequeña esfera temblorosa que flotaba en el aire entre ellos antes de volver a caer en el barro. «Después de escapar, utilicé estas habilidades como mercenario», continuó Blake, incapaz de mirarla a los ojos. «El marcado. Hasta que un día seguí el rastro de un grupo de bandidos hasta un pueblo. Habían tomado rehenes. Me contrataron para eliminarlos y salvar a los cautivos. Pero cuando utilicé este poder, su voz se quebró. Algo salió mal. La energía se extendió. La gente ardió por dentro. Todos, bandidos, rehenes, aldeanos, desaparecieron en cuestión de segundos. El horror de lo que describía le cortó la respiración a Sarah. «No querías hacerles daño. La intención no importa. Su sangre sigue en mis manos». Las marcas brillaban con más intensidad, reflejando su angustia. «Vine aquí para aislarme, para asegurarme de que nunca volviera a suceder». Sarah asimiló su terrible confesión, observando cómo la lluvia caía sobre su piel marcada, cada gota pareciendo dudar antes de deslizarse sobre los patrones plateados. «¿Y los guantes?», preguntó ella en voz baja. Blake extendió las manos, con las palmas hacia arriba. «Las marcas se concentran más aquí. Son más volátiles. Si toco la piel de alguien, la energía se puede transferir y hacerle daño. Por eso mantienes la distancia. ¿Por eso duermes en el cobertizo?». Él asintió, con la miseria grabada en cada línea de su rostro. «Ahora entiendes por qué nadie en el pueblo se me acerca. ¿Por qué te advertí que te alejaras?». Otro relámpago iluminó el rancho y Blake hizo una mueca cuando los dibujos pulsaron en respuesta. Sin pensarlo, Sarah se acercó, con la mano suspendida justo por encima de su hombro, donde un símbolo particularmente intrincado descendía en espiral hacia su corazón. «¿Puedo?», preguntó en voz baja. El miedo brilló en los ojos de Blake. «Sarah, no sabes lo que estás pidiendo. Te estoy pidiendo tocar a mi marido». La palabra quedó suspendida entre ellos, cargada de un significado que ninguno de los dos había reconocido hasta ese momento. Blake cerró los ojos, con el conflicto reflejado en su rostro. Finalmente, casi imperceptiblemente, asintió con la cabeza. Con el corazón latiéndole con fuerza, Sarah colocó suavemente la palma de la mano sobre su piel marcada. Una sensación similar a la electricidad estática le recorrió los dedos, cálida, pero no dolorosa. Blake se tensó, conteniendo la respiración, pero la temida transferencia de energía dañina no se produjo. «No duele»,
susurró ella con asombro en su voz. Blake abrió los ojos, con incredulidad mezclada con cautelosa esperanza. Eso es imposible. Todos los que he tocado desde entonces. Sarah presionó su mano con más firmeza contra él, sintiendo los rápidos latidos de su corazón. Yo no soy todos. Algo se rompió en la expresión de Blake, una presa que se derrumbaba tras años conteniendo una inundación. Con una lentitud insoportable, levantó una mano enguantada y con cuidado y reverencia le tocó la mejilla. Al ver que no le hacía daño, exhaló un suspiro tembloroso que podría haber sido un sollozo. «Entra», dijo Sarah, levantándose y extendiendo la mano. «Ya has estado bastante tiempo en el frío». Al abrigo de la cabaña, Sarah ayudó a Blake a quitarse los guantes empapados, dejando al descubierto más marcas plateadas en las palmas de las manos y los dedos. Él observó su rostro con ansiedad, esperando ver repugnancia o miedo, pero estos nunca llegaron. «¿Se extienden por todas partes?», preguntó ella, ayudándole a ponerse una camisa seca que dejó desabrochada. «Sí, admitió él. «Cada centímetro de mi cuerpo está cubierto». El ritual fue minucioso. Sarah encendió el fuego y se sentaron frente a él más cerca que nunca. Los aldeanos que hicieron esto, ¿cómo llamaban a estas marcas? Blake miró fijamente las llamas. Dijeron que estaba marcado por el cielo, elegido para canalizar el poder de la tormenta. Se suponía que era un honor. La amargura teñía sus palabras. No mencionaron el dolor ni el precio, y no hay forma de eliminarlas. Lo he intentado todo. Ahora son parte de mí. Se volvió para mirarla, con una vulnerabilidad evidente en su rostro. «Deberías irte, Sarah. Encuentra a alguien normal. Alguien que pueda abrazarte sin miedo a hacerte daño». En lugar de responder, Sarah extendió la mano y tomó la mano desnuda de él entre las suyas. Las marcas latieron una vez al contacto, y luego se calmaron en un brillo suave y constante. «Parece que puedo tocarte sin peligro. Quizás haya más en esta conexión de lo que tú comprendes». Una esperanza frágil y recién nacida brilló en los ojos de Blake. «O quizás seas especial de formas que ninguno de los dos comprendemos». Se sentaron tomados de la mano mientras la tormenta amainaba gradualmente, dejando atrás un mundo purificado y el primer puente tentativo sobre el abismo que los separaba. En las semanas siguientes, Blake y Sarah exploraron los límites de su inesperada conexión. Ella podía tocar sus marcas sin dolor ni peligro, aunque éstas seguían reaccionando a su contacto, brillando suavemente y calentándose bajo sus dedos. Por primera vez en años, Blake comenzó a despojarse de sus capas protectoras alrededor de la cabaña, permitiendo que Sarah viera todo el alcance de los patrones plateados que cubrían su cuerpo. «Son hermosas a su manera», le dijo ella una noche mientras estaban sentados en el porche, con las mangas remangadas para mostrar sus antebrazos, donde las marcas se enroscaban como antiguas constelaciones. «Son una prisión», respondió Blake, aunque sin la amargura que antes había teñido tales declaraciones. Pero quizá ahora era más llevadera. Su matrimonio, que había comenzado como un acuerdo práctico, se fue convirtiendo poco a poco en algo que ninguno de los dos había previsto. Blake empezó a volver antes del trabajo, se entretenía durante las comidas y enseñaba a Sarah cómo funcionaba el rancho. Ella, a su vez, le contaba historias de su vida en Filadelfia, de su hermano al que había cuidado cuando padecía tuberculosis, de sus sueños de convertirse en profesora antes de que las dificultades le hicieran cambiar de rumbo. Una tarde, Sarah encontró a Blake intentando reparar un desgarro en su guante. Sus dedos, poco acostumbrados a un trabajo tan delicado, luchaban con la aguja y el hilo. «Déjame a mí», se ofreció ella, quitándole el guante. Mientras trabajaba, Blake la observaba con una intensidad que le hacía sonrojar las mejillas. «¿Por qué no me tienes miedo?», le preguntó de repente. «¿De lo que puedo hacer?». Sarah consideró la pregunta cuidadosamente. «Supongo que porque he visto al hombre que hay detrás del poder, el que deja flores silvestres junto a mi plato del desayuno, el que mueve el pesado cubo de agua antes de que yo tenga que esforzarme por levantarlo, el que habla a sus caballos con más ternura de la que se permite con las personas». Blake apartó la mirada,
poco acostumbrado a que se reconocieran sus pequeños gestos de cariño. El poder sigue siendo peligroso, Sarah. Lo que ocurrió en ese pueblo mexicano podría volver a ocurrir. ¿Ha ocurrido alguna vez cuando estabas tranquilo, en paz? Él frunció el ceño. No, siempre cuando había miedo, ira, desesperación. Entonces quizá la clave no sea el aislamiento, sino lo contrario. Sarah terminó de arreglar el guante y se lo devolvió. Quizá lo que necesitas es conexión. Esa noche, Blake no se retiró al cobertizo como de costumbre. En cambio, vacilante, preguntó si podía dormir en el suelo de la cabaña, justo dentro de la puerta. «Es tu casa, Blake», le recordó Sarah con delicadeza. «No necesitas permiso. Se convirtió en tuya cuando cruzaste el umbral», respondió él, extendiendo un saco de dormir. «Nunca he querido presumir». Mientras Sarah se quedaba dormida, oyó la voz de Blake en silencio en la oscuridad. «No he tenido pesadillas desde que me tocaste durante la tormenta». La confesión quedó suspendida en el aire, tierna y reveladora. «Me alegro», le susurró ella. «6 años», continuó él, despertándome gritando, viendo sus caras, las de los aldeanos a los que maté. Y ahora, silencio. Sarah se volvió hacia su voz. A la tenue luz de la luna que se colaba por la ventana, pudo distinguir su silueta, el brillo de las marcas en sus brazos desnudos. «Quizás te estés curando», siguió una larga pausa. «Quizás por fin me estén perdonando». El calor del verano se intensificó, trayendo consigo polvo y sequía que amenazaban al ganado. Blake trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, cavando nuevos pozos, trasladando el rebaño a pastos más verdes lejos del rancho. Sarah se dedicó a llevarle el almuerzo donde quiera que estuviera trabajando, montando una yegua dócil que él había entrenado especialmente para ella. Una tarde, lo encontró junto al arroyo que marcaba el límite oriental de su propiedad. Se había quitado la camisa debido al calor agobiante y su torso marcado brillaba por el sudor mientras reparaba una sección de la valla. La visión aún le cortaba la respiración, no por miedo, sino por una emoción diferente que apenas empezaba a reconocer. «Me estás mirando fijamente», dijo Blake, sin levantar la vista de su trabajo. «Es una vista preciosa», respondió ella con una audacia recién descubierta. Una sonrisa se dibujó en sus labios, algo tan poco habitual que resultaba precioso. «El arroyo es bonito en esta época del año». No me refería al arroyo. Las manos de Blake se detuvieron en el poste de la valla y se volvió para mirarla de frente. Algo había cambiado entre ellos en las últimas semanas, una corriente que fluía bajo su cuidadosa amistad, un calor que no tenía nada que ver con el verano de Texas. «Sarah», comenzó con la voz ronca por la emoción contenida. Antes de que pudiera continuar, el sonido de caballos que se acercaban interrumpió el momento. Blake se tensó de inmediato y buscó su camisa y sus guantes. «Quédate detrás de mí», ordenó, con toda la suavidad desapareciendo de su expresión. 3 jinetes aparecieron tras la curva del arroyo, hombres de rostro duro, con el polvo de un largo viaje en sus ropas. El líder, un hombre con la cara llena de cicatrices y una estrella plateada prendida en el chaleco, detuvo su caballo al ver a Blake y Sarah. «Vaya, vaya», dijo el hombre con vozarrón. «Si es el mismísimo El Marcado. Ha sido una larga búsqueda, pero ha valido la pena cada kilómetro». Blake se colocó delante de Sarah, en actitud protectora, pero con voz firme. «Te equivocas, forastero. Me llamo Holloway. Este es mi rancho». El hombre se rió con un sonido como de piedras rozándose. «Oh, sé cómo te llamas ahora. Soy el alguacil Wade Collins. Estos caballeros son ayudantes de los Rangers de Texas». Se palmeó la bolsa de órdenes judiciales que llevaba en el cinturón. «Hemos recorrido un largo camino para llevarte ante la justicia, Marcato». Sarah sintió la tensión de Blake como una fuerza física. «¿De qué se le acusa?», preguntó ella, dando un paso adelante. A pesar del intento de Blake de protegerla, Colin la miró con desdén. «Asesinato, 57 cargos. Todo el pueblo de Santa Alina hace 6 años». «Fue un accidente», dijo Blake en voz baja.
Nunca fue mi intención. Guárdatelo para el juez. La interrumpió Collins, aunque dudo que le interesen las excusas de una bruja. El alguacil desmontó, con la mano apoyada en su pistola. Aléjese de él, señora. Con un hombre como este, no se sabe qué influencia maligna podría ejercer sobre una mujer. Esta mujer es mi esposa, afirmó Blake con rotundidad. Y no va a ir a ninguna parte. Collins arqueó una ceja. Esposa, Dios mío. Sacudió la cabeza con fingida tristeza. Señora, sea cual sea el hechizo que le haya echado, podemos ayudarla. Hay buenos médicos cristianos que tratan este tipo de afecciones mentales. Sarah estalló de ira. La única afección aquí es su ignorancia, alguacil. Mi marido se ha ganado la vida honradamente. Lo que le pasó en el pasado fue monstruoso, concluyó Collins. Vi las secuelas en Santa Alina. Cuerpos retorcidos como si se hubieran quemado por dentro. Niños, dijo con voz dura, nadie sale indemne de algo así. Uno de los ayudantes del sheriff desmontó y desenfundó su arma. Venga sin oponer resistencia, Marcato, o tendremos que usar la fuerza. La mano de Blake encontró la de Sarah, la apretó una vez y luego la apartó suavemente. Vuelve a la cabaña, Sarah. Blake, no, por favor. Sus ojos se encontraron con los de ella, transmitiéndole mucho con una sola mirada. Confía en mí. Algo en su expresión la hizo retroceder, aunque todo en ella se rebelaba contra la idea de dejarlo. Collins observó el intercambio con interés. Vaya, ¿no es eso algo? Los marcados tienen sentimientos después de todo. Su mano se movió hacia su arma. Esto lo hace aún más satisfactorio. Antes de que pudiera desenfundar, Blake se movió con una velocidad sorprendente. Las marcas en su piel expuesta comenzaron a brillar, pulsando con energía azul y blanca. Los caballos de los ayudantes se encabritaron presas del pánico, tirando a uno de los jinetes al suelo. He pasado 6 años aprendiendo a controlarme, dijo Blake, con una voz inquietantemente tranquila mientras la energía crepitaba visiblemente alrededor de sus manos. Probando mis límites, entendiendo lo que pasó ese día. Collins disparó, pero la bala se desvió cuando Blake se apartó con una rapidez sobrehumana. Los ojos del alguacil se abrieron con miedo, y la bravuconería se desvaneció de su rostro. La abominación de las historias, susurró. Nunca quise hacer daño a nadie, continuó Blake, avanzando lentamente. Y no te haré daño ahora si abandonas mis tierras y no vuelves nunca más. El segundo ayudante disparó, y la bala rozó el hombro de Blake. La sangre brotó de la herida, pero las marcas solo brillaron más en respuesta. Con un gesto que parecía casi casual, Blake dirigió un pulso de energía hacia el arma del hombre. El arma salió volando de su mano y cayó al arroyo con un chapoteo, mientras Collins retrocedía hacia su caballo. Esto no ha terminado, Marcato. Sí lo está, replicó Blake, porque si vuelves a perseguirnos a mí o a mi esposa, no mostraré moderación. Para demostrar su punto, se volvió hacia un árbol muerto que había cerca. Extendiendo una mano, liberó un chorro concentrado de energía que golpeó el tronco, que explotó en astillas. La madera se carbonizó al instante, como si la hubiera alcanzado un rayo. La demostración tuvo el efecto deseado. Collins y sus ayudantes se retiraron, montando en sus caballos con frenética prisa y alejándose al galope del rancho cuando se hubieron ido. Blake se hundió de rodillas y el brillo de sus marcas se desvaneció. Sarah corrió a su lado y examinó las heridas en su hombro. «¿Estás sangrando?», dijo ella, arrancando una tira de su pedicote para vendarle la herida. «No es nada», le aseguró él, aunque su rostro estaba pálido por el esfuerzo. «No volverán. ¿Cómo puedes estar seguro?». Una sonrisa sombría se dibujó en sus labios. «El miedo es un poderoso elemento disuasorio, y ahora me temen más de lo que me odian». Mientras le curaba la herida, las manos de Sarah temblaban ligeramente. «Tenía miedo de que los mataras. Hubo un tiempo en que lo habría hecho», admitió él, «pero ya no soy así». Le cogió la mano y la presionó contra su pecho, donde las marcas más intrincadas se enroscaban en espiral sobre su corazón. «Este poder no tiene por qué destruir. Ahora lo estoy aprendiendo». En sus ojos, Sarah vio algo nuevo. No solo control sobre sus habilidades,
sino una reconciliación con ellas, una aceptación de quién y qué era. Ven, dijo ella, ayudándole a ponerse de pie. Vamos a casa. El enfrentamiento con Marshall Collins marcó un punto de inflexión. Esa noche, Blake no durmió en el suelo ni en el cobertizo. En cambio, con temblorosa vulnerabilidad, preguntó si podía acostarse junto a Sarah en su cama. Solo para dormir, aclaró, con la incertidumbre en su voz, revelando lo incómoda que le resultaba esa petición. La respuesta de Sarah fue retirar las sábanas en una invitación silenciosa. Se acostaron uno al lado del otro, sin tocarse al principio, con el espacio entre ellos cargado de posibilidades. Entonces Sarah cruzó la distancia y tomó la mano de Blake entre las suyas. Las marcas de su piel respondieron inmediatamente, brillando suavemente en la oscuridad de su dormitorio. ¿Les gustas?, susurró Blake, con asombro en la voz. Las marcas nunca antes habían reaccionado así, tranquilas, casi felices. Sarah se acercó más, apoyando la cabeza en su hombro. Quizás saben lo que yo solo estoy empezando a comprender. ¿Qué es eso? Trazó una línea plateada que se curvaba a lo largo de su clavícula. Que no fuiste maldecido aquel día en México. Fuiste elegido. Blake contuvo el aliento. ¿Elegido para qué? Aún no lo sé, admitió Sarah. Pero creo que no fue al azar. Y creo que estaba destinada a encontrarte. Él se volvió hacia ella, las marcas iluminando sus rasgos con una luz suave y etérea. ¿Por qué el destino traería a alguien como tú a alguien como yo? Quizás porque ambos necesitábamos sanar, sugirió ella. Heridas diferentes, pero curación al fin y al cabo. La mano desnuda y sin marcas de Blake se levantó para acariciar su rostro con infinita delicadeza. Nunca pensé que volvería a tocar a otra persona sin miedo. Nunca pensé que querría hacerlo. Y ahora su respuesta no estaba en las palabras. Dándole lentamente todas las oportunidades para retirarse, Blake se inclinó hacia adelante y presionó sus labios contra los de ella. El beso fue vacilante al principio, pero luego se intensificó cuando Sarah respondió con una pasión que los sorprendió a ambos. Las marcas que cubrían el cuerpo de Blake latían al ritmo de sus acelerados latidos, bañando la habitación con una suave luz plateada. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Blake miró sus manos con asombro. Las marcas brillaban, pero no con la dolorosa intensidad que acompañaba al estrés o al peligro. En cambio, brillaban como la luz de las estrellas bajo su piel. Nunca antes habían hecho eso, susurró. Sarah sonrió y lo volvió a atraer hacia sí. Quizás han estado esperando igual que tú. Esa noche marcó el verdadero comienzo de su matrimonio. A medida que el verano daba paso al otoño, Blake y Sarah se fueron acercando en todos los sentidos, emocional, física y espiritualmente. Las marcas que habían sido una carga para Blake durante tanto tiempo se convirtieron en algo que compartían. Una conexión extraña y hermosa que ninguno de los dos entendía del todo, pero que ambos apreciaban. Se corrió la voz por todo el territorio sobre el intento fallido de Marshall Collins de capturar a El Marcado. Algunas historias afirmaban que Blake había invocado a demonios para ahuyentar a la gente de la ley. Otras insistían en que se había transformado en una criatura de otro mundo ante sus ojos. Sin embargo, el efecto fue el mismo. North Ranch permaneció tranquilo, y sus límites se respetaron por miedo supersticioso. En la ciudad, las actitudes cambiaron sutilmente. Sarah ya no se encontraba con susurros de preocupación, sino con una deferencia cautelosa que rayaba en el respeto. La viuda Tate, que nunca admitía que sus juicios pudieran haber sido precipitados, empezó a preguntar por tu marido con auténtico interés. «Está bien», respondía Sarah simplemente. «Los dos estamos bien». Incluso el sheriff Daniels pareció recalibrar su valoración, tocándose el sombrero respetuosamente cuando se cruzaban en las raras ocasiones en que Blake acompañaba a Sarah a Fort Worth. «Señora Holloway». «¿Holloway?». Él la saludaba, con la mirada fija con curiosidad en las manos enguantadas de Blake antes de seguir su camino. Al acercarse el invierno, Sarah comenzó a sospechar un nuevo cambio en sus vidas, uno que la llenaba de alegría y temor a la vez. Cuando su ciclo mensual no se presentó por segunda vez,
Supo que ya no podía negar la posibilidad. Eligió una tarde tranquila para compartir su sospecha con Blake. Se sentaron frente al fuego, Sarah remendando una camisa, mientras Blake tallaba un pequeño caballo de madera, un pasatiempo que había comenzado recientemente para mantener sus manos ocupadas durante las largas tardes de invierno. «Creo que estoy embarazada», dijo ella, y las palabras cayeron en el cómodo silencio que había entre ellos. Las manos de Blake se detuvieron, con el cuchillo de tallar suspendido en el aire. «Un hijo», repitió él, como si estuviera probando el concepto. «Nuestro hijo». Sarah dejó a un lado la costura y estudió su expresión en busca de cualquier signo de angustia. «Sí». Blake colocó con cuidado la talla y el cuchillo sobre la mesa antes de arrodillarse a los pies de Sarah, con los ojos a la altura de los de ella, llenos de una compleja mezcla de emociones. «¿Estás segura? Tan segura como se puede estar sin la confirmación de un médico. 2 meses sin ciclo menstrual. Náuseas matutinas. Las señales están ahí». Su mano se cernió sobre el vientre a un plano de ella, vacilante. «¿Puedo?» Sarah guió la palma de su mano para que descansara sobre su estómago. «Por supuesto». El contacto de Blake fue reverente, pero su expresión se nubló con una repentina preocupación. «Las marcas», dijo, con la voz tensa por un nuevo temor. «¿Y si? ¿Y si se transmiten a nuestro hijo? ¿Y si él o ella hereda esta carga?» Era una posibilidad que Sarah había considerado durante sus noches de insomnio. «No sabemos si será así», razonó ella. «Y si es así, el niño nos tendrá a nosotros para guiarlo, para enseñarle lo que tú tuviste que aprender solo». La otra mano de Blake se llevó al pecho, donde la marca central latía con su agitación. «Ningún niño se merece esto. Ningún niño se merece tampoco ser rechazado», replicó Sarah con suavidad. «Y este niño será amado, tenga marcas o no». La preocupación no abandonó los ojos de Blake, pero algo más se unió a la determinación y, debajo de eso, una frágil y creciente alegría. «Una familia», susurró, un concepto que claramente aún le resultaba extraño. «Algo que nunca pensé que fuera posible. Muchas cosas que creíamos imposibles han demostrado lo contrario», le recordó Sarah, cubriendo su mano con la suya, que descansaba sobre la de él. Blake se levantó y la atrajo hacia sí en un cuidadoso abrazo. Contra su cabello murmuró: «Os protegeré a los dos, cueste lo que cueste». Esa noche, Sarah se despertó y encontró el lado de la cama de Blake vacío. Siguiendo un tenue resplandor, lo encontró en lo que antes había sido un trastero adyacente a su dormitorio. Estaba sin camisa, y las marcas de su torso le proporcionaban suficiente luz para trabajar mientras medía la madera y consultaba un papel con bocetos. Blake se giró con expresión de vergüenza por haber sido descubierto. «No podía dormir. Pensé en empezar». Sarah se acercó y examinó su obra. «Una cuna». «Aún no es gran cosa», dijo él, pasando la mano por el tosco comienzo de lo que claramente se convertiría en una pieza de bella factura. «Recordé que mi padre hizo una para mi hermano pequeño. Nunca pensé que yo tendría que construir una». Sarah tocó las esquinas cuidadosamente unidas, fijándose en la precisión de su trabajo. «Es perfecta». Blake dejó sus herramientas y se volvió hacia ella. «Quiero ser un buen padre, Sarah, pero no sé si recuerdo cómo actúa un buen padre. Hace mucho tiempo que no tengo uno». La vulnerabilidad de su confesión le partió el corazón a Sarah. «Ya demuestras todas las cualidades que necesita un buen padre», le aseguró ella. «Paciencia, dulzura, fuerza, protección y el resto lo aprenderemos juntos». Cuando el invierno se instaló en North Ranch, trayendo consigo largas tardes junto al fuego y mañanas de ventanas cubiertas de escarcha, Blake y Sarah se prepararon para la llegada del niño. La cuna tomó forma bajo las cuidadosas manos de Blake, adornada con diseños tallados que tal vez inconscientemente se hacían eco de los patrones de sus propias marcas. Sarah cosió pequeñas prendas y las guardó en un baúl que Blake había construido. Cada una de ellas era un testimonio de la vida que crecía dentro de ella. La actitud protectora de Blake aumentó a medida que avanzaba el embarazo de Sarah.
Contrató a 2 peones para que se ocuparan del ganado, lo que le permitió permanecer más cerca de la cabaña. Los hermanos de Minnesota, que habían venido al sur en busca de un clima más cálido, cobraban lo suficiente como para no cuestionar las excentricidades de su empleador, y Blake se cuidaba de mantener sus guantes y mangas largas en su presencia. Al comenzar el 5.º mes de Sarah, Blake insistió en que visitaran al médico en Fort Worth. El doctor Mills, el mismo médico que había visto las marcas de Blake años atrás, se sorprendió visiblemente cuando entraron juntos en su consulta. Señora Holloway, señor Holloway, los saludó con la mirada moviéndose con curiosidad entre la insólita pareja. ¿Qué les trae por aquí? Mi esposa está embarazada, declaró Blake, con voz neutra pero vigilante. Queremos asegurarnos de que todo va como debe ir. Si al doctor Mills le extrañaba que el solitario hombre marcado no solo se hubiera casado, sino que además hubiera concebido un hijo, mantuvo la compostura profesional. Por supuesto, por favor, señora Holloway, túmbese en la camilla. Mientras el médico comenzaba el examen, Blake se quedó cerca, con la tensión evidente en cada línea de su cuerpo. Cuando el doctor Mills presionó el vientre redondeado de Sarah, Blake apretó las manos involuntariamente, haciendo crujir el cuero de sus guantes. Todo parece estar en orden, anunció finalmente el médico. El latido del corazón es fuerte, el tamaño es bueno para 5 meses. Usted goza de excelente salud, señora Holloway. Blake se sintió visiblemente aliviado, aunque permaneció alerta. Y el niño es normal. El doctor Mills miró a Blake con agudeza, comprendiendo la pregunta no formulada. Por lo que puedo determinar, sí, aunque, por supuesto, aún queda mucho desarrollo por delante en los próximos meses. Mientras se preparaban para marcharse, el médico dudó y luego se dirigió directamente a Blake. Señor Holloway, ¿puedo hablar con usted en privado un momento? Es un asunto médico. Blake intercambió una mirada con Sarah, quien asintió con la cabeza para tranquilizarlo. Espérame fuera, le dijo. No tardaré mucho. Cuando Sarah se marchó, Elder Mills cerró la puerta y se volvió hacia Blake con franqueza profesional. Nunca había visto nada como lo que observé en su cuerpo aquel día, Holloway. En 30 años de medicina, nunca. Y me he preguntado muchas veces qué fue de usted. Blake se puso tenso. Como puede ver, me he labrado una vida. Ciertamente. El médico se acarició la barba pensativo. Una recuperación notable, teniendo en cuenta el estado en el que se encontraba. Esas marcas estaban inflamadas, latían. Casi parecían consumirlo por dentro. ¿A qué se refiere, doctor? Me refiero a que he investigado un poco desde entonces. He consultado con colegas especializados en fenómenos inusuales. Uno mencionó unos antiguos rituales tribales del interior de México. Lo llamaban skyarking. Blake se quedó muy quieto y, según mi colega, ningún receptor de esas marcas había sobrevivido más de 1 año después del ritual. El poder acaba abrumando al recipiente humano. El doctor Mills estudió a Blake con interés clínico. Sin embargo, aquí estás, 6 años después, no solo vivo, sino aparentemente prosperando. Me pregunto por qué. Quizás la información de su colega era incompleta. Quizás el médico estaba de acuerdo. O quizás algo o alguien ha cambiado la ecuación. Blake se dirigió hacia la puerta, claramente incómodo con el rumbo de la conversación. Si eso es todo, doctor, solo una cosa más, dijo el doctor Mills. Esas marcas, según los textos, están conectadas con fuerzas elementales. Tormenta, fuego, tierra. Cuando una persona marcada concibe un hijo, vaciló. Bueno, los relatos no son claros, pero sugieren que el niño podría heredar ciertas cualidades. Gracias por la revisión, dijo Blake secamente, con la mano en el pomo de la puerta. Envíe la factura al rancho. Afuera Blake encontró a Sarah esperando, con el rostro iluminado al verlo. Ella no le preguntó por su conversación privada con el médico, intuyendo su inquietud. En cambio, lo tomó del brazo mientras caminaban hacia su carreta. Pensé que podríamos visitar la tienda general antes de volver a casa, sugirió. Necesito tela para mantas de bebé. Blake asintió distraídamente, con la mente claramente en otra parte. Al pasar por la oficina del sheriff, un cartel clavado en la pared le llamó la atención.
Se detuvo bruscamente, mirando fijamente el tosco dibujo de un hombre con marcas visibles en las manos descubiertas. Debajo, unas letras en negrita proclamaban: «Se busca a el marcado. Recompensa de $500». «¿Blake?». Sarah le tiró de la manga. «¿Qué pasa?». Antes de que pudiera responder, el sheriff Daniels salió de su oficina y se quedó paralizado al verlos. «Holloway. Señora Holloway». Sus ojos se posaron en el cartel y luego volvieron a Blake. No esperaba verlos hoy en la ciudad. Blake asintió con la cabeza hacia el cartel. Pensaba que Collins había abandonado la búsqueda. El sheriff se movió incómodo. «Eso vino de la oficina del alguacil territorial hace 2 días. Collins ha estado recopilando testimonios, preparando su caso». «Ya veo». La voz de Blake era neutra, pero Sarah sintió la tensión que irradiaba. El sheriff Daniels carraspeó. «Por si sirve de algo, yo no lo he puesto. Mi ayudante lo hizo sin consultarme». Dudó y luego añadió: «Te conozco desde hace 5 años, Holloway. Nunca te he visto hacer daño a nadie en esta ciudad. Lo que haya pasado antes de que tú llegaras aquí es entre Dios y yo», concluyó Blake. «Gracias, sheriff». Mientras seguían hacia la tienda, Sarah agarró con fuerza el brazo de Blake. «¿Qué significa esto? ¿Volverán a por ti?». Blake tenía el rostro sombrío. «Tarde o temprano, los hombres como Collins no abandonan fácilmente una casa. ¿Qué haremos?». Le cubrió la mano con la suya. «Por ahora nada cambia. Nos preparamos para nuestro hijo. Vivimos nuestra vida». Apretó la mandíbula, pero tendremos que estar preparados por si acaso. Esa noche, mientras estaban acostados en la cama, Sarah sintió al bebé moverse por primera vez, un aleteo como de mariposa dentro de su vientre. Jadeó y llevó la mano de Blake al lugar. «No siento nada», dijo él, con evidente decepción en su voz. «Aún es demasiado débil», le aseguró ella. «En 1 o 2 meses, las patadas serán lo suficientemente fuertes». Blake mantuvo la mano sobre su vientre redondeado, como si quisiera conectar con la vida que crecía en su interior. Después de un largo momento, habló, con una voz apenas superior a un susurro: «¿Y si el Dr. Mills tiene razón? ¿Y si nuestro hijo hereda estas marcas?». Sarah cubrió su mano con la suya. «Entonces los amaremos con más intensidad y les enseñaremos que la diferencia no es una maldición, sino un don. Y Collins, el cartel. Afrontaremos eso juntos si llega el caso». Ella se volvió para encontrarse con su mirada preocupada. «Este es nuestro hogar, Blake. Nuestra vida. No dejaré que nadie nos lo quite sin luchar». Una pequeña sonrisa tocó sus labios. «¿Cuándo te volviste tan feroz, Sarah Turner?». «Cuando me convertí en Sarah Holloway», respondió ella. «Cuando encontré algo por lo que valía la pena luchar». La primavera llegó a las llanuras de Texas, pintando la tierra con flores silvestres y hierba fresca y verde. El embarazo de Sarah avanzaba hacia su 7º mes, y su vientre ya se notaba claramente bajo sus vestidos. El niño era activo y daba patadas tan fuertes que Blake podía sentirlas, y su rostro se transformaba con asombro cada vez que los piececitos o las manitas presionaban contra su palma. El cartel de «Se busca» en la ciudad había llamado la atención. 3 cazarrecompensas habían pasado por Fort Worth haciendo preguntas sobre el marcado, pero hasta ahora ninguno se había aventurado a ir al Rancho Norte. El sheriff Daniels, con su estilo brusco, se había convertido en una especie de aliado, desanimando a los perseguidores con historias sobre las habilidades sobrenaturales de Blake. «Le dije que podías invocar rayos en un cielo despejado», le informó Blake durante un encuentro casual fuera del banco. «Dijo que al último tipo que vino a por ti lo encontraron destripado». A pesar de estas invenciones protectoras, Blake se mantuvo alerta. Enseñó a Sarah a usar un rifle, colocó alijos de suministros en puntos estratégicos alrededor de su propiedad y estableció rutas de escape por si tenían que huir rápidamente. «No voy a vivir con miedo», protestó Sarah una tarde cuando Blake le mostró un compartimento secreto que había construido bajo el suelo de la cabaña y que contenía dinero, municiones y documentos. «No en mi propia casa. No es miedo», corrigió Blake. «Es preparación. Hay una diferencia». A medida que se acercaba la fecha del parto,
Sarah insistió en organizar una pequeña reunión en el rancho, un paso audaz para Blake, que había evitado las interacciones sociales durante años. La lista de invitados era modesta. El sheriff Daniels, la viuda Tate, cuya actitud se había suavizado considerablemente. El doctor Mills y los hermanos Minnesota, que trabajaban con su ganado. La gente debe ver que no tenemos nada que ocultar, argumentó Sarah cuando Blake se resistió inicialmente a la idea. Que solo éramos una familia preparándose para tener un hijo. La tarde de la reunión llegó con un tiempo primaveral perfecto. Blake había construido sillas adicionales para la ocasión y Sarah había preparado un festín que llenaba su modesta mesa. Cuando la primera carreta apareció en el horizonte, Blake se paró en el porche, con las manos enguantadas entrelazadas a la espalda, la imagen de la tensión contenida. «Todo irá bien», le aseguró Sarah, alisando la parte delantera de su mejor vestido de maternidad. «Sé tú mismo», le dijo Blake con una mirada severa. «Eso es precisamente lo que me preocupa». Para sorpresa de todos, la reunión resultó ser un éxito. El sheriff Daniels trajo un caballo de madera tallado a mano para el bebé. La viuda Tate contribuyó con una colcha en la que había estado trabajando en secreto durante meses. Los hermanos Minnesota, Anders y Sven, presentaron un móvil hecho con huesos de ganado que habían pulido hasta dejarlos lisos como el marfil. Incluso Blake se relajó poco a poco, aunque mantuvo los guantes y las mangas largas, a pesar del calor del día. Cuando el doctor Mills entabló conversación con él sobre técnicas ganaderas, el interés genuino desplazó la evaluación clínica que solía estar presente en la mirada del médico. Sarah vio cómo los hombros de su marido se relajaban poco a poco. Al acercarse el crepúsculo, y mientras los invitados se preparaban para marcharse, apareció una última carreta en el camino hacia el rancho. Blake se tensó inmediatamente y se acercó a Sarah en el porche. «¿Esperas a alguien más?», preguntó en voz baja. Sarah negó con la cabeza y se llevó una mano a su vientre redondeado en un gesto protector. El sheriff Daniels dio un paso adelante y bajó la mano a su funda cuando la carreta se acercó. «Quedaos atrás», aconsejó a Blake y Sarah. Podría no ser nada, pero la carreta se detuvo en la puerta. Dos figuras estaban sentadas en el banco, un anciano arrugado con la piel como cuero curtido, y a su lado, una mujer joven con rasgos llamativos y largo cabello negro, salpicado de canas a pesar de su aparente juventud. «Blake», susurró Sarah, agarrándole del brazo. El cabello de la mujer. Blake ya lo había notado. Las canas en el cabello de la mujer reflejaban las suyas en el mismo lugar. Mientras observaban, los dos desconocidos levantaron las manos en un gesto de paz, revelando marcas plateadas en sus muñecas, visibles incluso a distancia. «Marcados por el cielo», susurró Blake, con incredulidad en su voz. «Como yo». Antes de que nadie pudiera detenerlo, Blake se apresuró por el camino hacia la puerta. El sheriff Daniels lo llamó, pero Blake le hizo un gesto con la mano para que se apartara. «Está todo ahí, como yo». Sarah lo siguió a pesar del intento del doctor Mills de retenerla en el porche. «Señora Holloway, en su estado, han venido a ver a mi marido», dijo con firmeza. «Estaré a su lado». Cuando llegaron a la puerta, el anciano habló primero, con un acento marcado y musical. «El marcado, el cazador, te hemos buscado durante mucho tiempo». Blake se mantuvo cauteloso. «¿Cómo me habéis encontrado?». La mujer respondió con la misma melodía en la voz. «Las marcas se reconocen entre sí a distancia, como los iguales se reconocen entre sí». Se subió la manga revelando intrincados patrones plateados idénticos a los de Blake. «Somos del clan del cielo. Familia». «Familia», Blake repitió, con evidente escepticismo. «Las personas que me marcaron me dejaron morir cuando el poder resultó ser más fuerte de lo que esperaban». El anciano negó con la cabeza con tristeza. «Los que te marcaron no eran del verdadero clan del cielo. Eran imitadores que utilizaban conocimientos robados sin comprender su propósito», señaló a la joven. «Elina es mi nieta y nació con las marcas, como yo, como todos los verdaderos miembros del clan del cielo». Sarah dio un paso adelante, con una mano protectora sobre su vientre, nacida con ellas, no marcada ritualmente.
La mujer, Alina, asintió con la cabeza, bajando la mirada hacia el embarazo de Sarah. Sí, y tu hijo también puede serlo, si las marcas del padre se han unido verdaderamente a él. La mano de Blake encontró la de Sarah y la apretó con fuerza. ¿Cómo sabes lo de nuestro hijo? Sabemos muchas cosas, Hunter, respondió el anciano. Sabemos que has sufrido, que has luchado por controlar poderes que nunca pediste, que temías transmitir esta carga a tu hijo. Extendió una mano curtida. Hemos venido a ayudar, si nos lo permites. El sheriff Daniel se acercó, con la mano aún en su arma. Holloway, esta gente te está molestando. Blake negó lentamente con la cabeza, sin apartar los ojos de los desconocidos. No, sheriff, no. Son invitados. Se volvió hacia Sarah, con evidente conflicto en su expresión. ¿Qué opinas? Sarah observó a la pareja que estaba en la puerta. Había algo en los ojos de Alena que le resultaba familiar. Una mirada que le recordaba a Blake cuando se conocieron. Creo que deberíamos escuchar lo que tienen que decir. Mientras los demás invitados se marchaban con curiosas miradas hacia atrás, el anciano que se presentó como Miguel y Alina fueron invitados a entrar en la cabaña. Mientras Sarah preparaba café, Blake se sentó frente a ellos a la mesa, con una postura aún cautelosa. Dijiste que las personas que me marcaron eran imitadores. Comenzó. ¿Qué querías decir? El rostro anciano de Miguel se arrugó con tristeza. La marca del cielo es una herencia sagrada transmitida a través de los linajes durante miles de años. Pero hace un siglo, parte de nuestro conocimiento fue robado por forasteros que creían que podían aprovechar el poder solo a través de rituales. Capturaron a viajeros, continuó Elina. Los marcaron a la fuerza, tratando de crear receptáculos para un poder que ellos mismos no podían controlar. Sus ojos se encontraron con los de Blake con profunda comprensión. La mayoría murió en pocos días, consumidos por una energía que sus cuerpos rechazaban. Pero yo no, dijo Blake en voz baja. No, tú sobreviviste, te adaptaste y ahora... Miguel señaló a Sarah. Has creado una nueva vida. Esto nunca había sucedido antes con alguien que hubiera sido marcado a la fuerza. Sarah colocó tazas de café delante de sus invitados y luego se sentó junto a Blake, buscando su mano bajo la mesa. ¿Qué significa eso para nuestro hijo? Elina intercambió una mirada con su abuelo antes de responder. Creemos que significa que el cuerpo de tu marido ha aceptado verdaderamente las marcas. Ha hecho que formen parte de él en lugar de considerarlas una fuerza invasora. Y si eso es cierto, el niño podría nacer como un verdadero miembro del clan del cielo, concluyó Miguel. El primero en generaciones en unir nuestras líneas de sangre divididas. Blake apretó con fuerza la mano de Sarah. Y si eso ocurre, ¿qué podemos esperar? Las marcas serán sutiles al nacer, como hilos de plata bajo la piel. Se vuelven más prominentes con la edad. Alina se subió más la manga, revelando marcas más extensas. El poder también llega gradualmente. Primero, la conexión con el clima, sintiendo las tormentas antes de que lleguen. Más tarde, la capacidad de influir en los elementos. ¿Se puede controlar? Blake formuló la pregunta que más le preocupaba. ¿Sin dolor? Miguel asintió lentamente. Para los que nacen con ello sí, el dolor que se experimenta es el de tu cuerpo luchando contra lo que se le ha impuesto. Se inclinó sobre la mesa, con la palma hacia arriba. ¿Me permites? Tras un momento de vacilación, Blake se quitó un guante y puso la mano en la del anciano. Miguel cerró los ojos y trazó con los dedos los patrones plateados. «Te has adaptado de forma extraordinaria», murmuró. «Pero aún hay daños, cicatrices donde el poder te quema por dentro». Abrió los ojos y miró directamente a Blake. «Puedo enseñarte técnicas para canalizar la energía sin dolor y protegerte a ti mismo y a los demás». Una esperanza frágil pero innegable brilló en la expresión de Blake. «Y a nuestro hijo también puedes enseñarle si es necesario», le aseguró Elina. «Aunque un niño nacido con el poder tendrá una afinidad natural por el control que tú tuviste que aprender a través del sufrimiento». Sarah, que había estado escuchando atentamente, se inclinó hacia adelante. «¿Por qué nos has buscado? ¿Por qué ahora?» El rostro curtido de Miguel se volvió solemne. «Porque el clan del cielo está muriendo».
Antes éramos muchos, ahora solo quedamos unos pocos. Cada niño que nace con las marcas es invaluable. Una continuación del conocimiento y el poder que ha existido desde antes de la historia escrita. Y Alina añadió en voz baja, porque sentimos el dolor de tu marido a través de la distancia, la soledad de creerse el único. Un silencio cayó sobre la cabaña, roto solo por el suave tic-tac del reloj que Blake había construido para su repisa. Afuera, las primeras estrellas aparecieron en el crepúsculo cada vez más intenso. Finalmente Blake habló, con la voz ronca por la emoción. Quedaos, enseñadme lo que sabéis, ayudadnos a prepararnos para nuestro hijo, sea lo que sea. Miguel asintió, con evidente alivio en sus antiguos rasgos. Nos quedaremos hasta que nazca el niño, y más tiempo si es necesario. Cuando la noche se apoderó por completo del cielo, Sarah mostró a sus inesperados invitados la habitación libre que Blake había preparado para el bebé, ahora temporalmente reconvertida para los visitantes. Cuando regresó a su dormitorio, encontró a Blake de pie junto a la ventana, mirando las estrellas, con la camisa desabrochada para revelar las marcas de su pecho que brillaban suavemente en la oscuridad. ¿Estás bien?, le preguntó, acercándose a él junto a la ventana. No lo sé, admitió él. Durante mucho tiempo creí que estaba maldito, que era único en mi sufrimiento, y ahora, dijo señalando la habitación libre, he descubierto que hay otros, que este poder tiene una historia, un propósito más allá de la destrucción. Sarah lo abrazó por detrás, con su vientre hinchado presionando contra su espalda. Una vez me dijiste que creías que eras el elegido. Quizás sea por esto. Blake se giró entre sus brazos y apoyó la frente contra la de ella. Si nuestro hijo nace marcado, entonces nos tendrán, completó Sarah. Y ahora otros que entienden no se enfrentarán solos a lo que tú te enfrentaste. Y si no, si nacen sin marcas. Sarah sonrió, colocando la mano de él sobre el lugar donde su bebé daba patadas con fuerza. Entonces seguirán siendo nuestros, seguirán siendo perfectos. Las semanas siguientes trajeron cambios notables a North Ranch. Miguel y Blake pasaban horas cada día en lo que el anciano llamaba ejercicios de práctica, diseñados para ayudar a Blake a canalizar su poder con precisión en lugar de con dolor. Alina ayudaba a Sarah con los preparativos para el bebé, compartiendo historias sobre las tradiciones y la historia del clan del cielo. El cambio más visible se produjo en el propio Blake. Bajo la guía de Miguel, aprendió a modular la energía que había sido su carga durante tanto tiempo. Las marcas seguían reaccionando a sus emociones, seguían pulsando con tormentas, pero el dolor que las acompañaba disminuyó gradualmente. Por primera vez en años, Blake podía usar sus habilidades sin temor a perder el control. Las marcas son herramientas, no amos, explicó Miguel durante una sesión. Mientras Blake practicaba dirigir pequeñas corrientes de energía entre sus manos, estas te conectan con fuerzas más grandes que tú mismo, pero tú determinas su expresión. Cuando Sarah cumplió 8 meses, Blake había progresado lo suficiente como para demostrar su nuevo control. En una noche clara, llevó a Sarah, Miguel y Alina al punto más alto de su propiedad. Allí, bajo las estrellas esparcidas como polvo de diamantes en el cielo aterciopelado, Blake se quitó los guantes y la camisa. «Mirad», dijo en voz baja, extendiendo ambas manos hacia el cielo. Cerró los ojos para concentrarse. Las marcas de su torso y brazos comenzaron a brillar, no con la dolorosa intensidad que Sarah había presenciado durante el enfrentamiento con Marshall Collins, sino con un resplandor azul plateado constante sobre ellas. El aire se agitó. Se formaron nubes donde antes no había ninguna, reuniéndose en espiral directamente sobre sus cabezas. Un suave estruendo de truenos resonó en el rancho y, para sorpresa de Sarah, comenzaron a caer pequeñas gotas de lluvia, aunque solo dentro de un círculo de unos 6 metros de diámetro alrededor de donde se encontraban. «Estás haciendo llover», susurró ella con asombro. Blake abrió los ojos, con expresión de asombro, mientras controlaba la tormenta en miniatura con movimientos de sus manos. «No la estoy creando», corrigió. «La estoy dirigiendo. La humedad ya estaba en el aire. Solo la estoy animando a que se acumule». Miguel asintió, con aprobación. «Bien hecho, Hunter. Has aprendido rápido».
La lluvia localizada continuó durante varios minutos antes de que Blake bajara las manos, permitiendo que la pequeña tormenta se disipara de forma natural. Las marcas de su piel se difuminaron gradualmente y por primera vez en la memoria de Sarah, Blake no gritó ni jadeó de dolor cuando el poder se desvaneció. ¿No sientes dolor?, preguntó ella acercándose a él. Blake negó con la cabeza maravillado. Ninguno, me siento bien. ¿Es natural?, preguntó a Miguel con renovado respeto. Gracias. El anciano inclinó la cabeza. Tenías la fuerza dentro de ti. Solo necesitabas orientación. Mientras caminaban de vuelta hacia la cabaña, Alina se puso al lado de Sara. Tu marido es extraordinario, observó. Ninguna marca forzada se ha integrado nunca tan completamente. Es como si siempre hubiera estado destinado a llevar ese poder. Sara se llevó una mano al vientre, donde el bebé se movía inquieto. Lo he creído desde que supe lo que eran las marcas, que ellas lo eligieron a él, y no al revés. Alina la estudió con gran interés. ¿Y tú, Sarah Holloway, cómo te sientes ante la posibilidad de criar a un niño del clan del cielo? Terrorizada, admitió Sarah con sinceridad. Emocionada, decidida. Miró directamente a los ojos de la joven, como cualquier madre que se enfrenta a la incertidumbre de lo que su hijo podría llegar a ser. Una sonrisa se dibujó en los labios de Alena. Sois extraordinarias. La conversación se vio interrumpida por Blake, que llamó a Sarah con voz preocupada. Ella levantó la vista y lo vio correr hacia ellas, con la mirada fija en algo que ella no podía ver. Jinetes, explicó con seriedad. 6 de ellos se acercaban desde el este, armados. La expresión de Miguel se ensombreció. Cazarrecompensas, tal vez. Blake se volvió hacia Sarah, con su instinto protector visiblemente encendido. Ve a la cabaña, Elina. Quédate con ella. Blake Sarah comenzó a protestar. Por favor, la interrumpió con ojos suplicantes. Por el bebé. A regañadientes, Sarah permitió que Alina la acompañara de vuelta a la cabaña. Aunque insistió en mirar por la ventana mientras Blake y Miguel se posicionaban en el patio, esperando a que los jinetes se acercaran a través del cristal, Sarah pudo distinguir a 6 hombres a caballo, cubiertos de polvo y con el rostro adusto. El líder era fácilmente reconocible. El alguacil Collins, con su estrella plateada reflejando la última luz del día. Han venido a por él, susurró Sarah, con el corazón oprimido por el miedo. Elina se acercó al rifle montado sobre la puerta y comprobó que estuviera cargado. No se lo llevarán fácilmente. Afuera, Collins detuvo su caballo y sus ayudantes se desplegaron detrás de él en semicírculo. Marcato, llamó. Por autoridad del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, queda arrestado por los asesinatos de Santa Lina. Blake se mantuvo firme, con Miguel en silencio a su lado. Ya hemos tenido esta conversación antes, Collins. Mi respuesta no ha cambiado. El rostro del alguacil se endureció. La última vez tuviste la ventaja de la sorpresa. Esta vez estamos preparados, dijo, y sus hombres levantaron rifles equipados con extraños cilindros metálicos en los cañones, balas de hierro recubiertas de plata, un pedido especial de un experto en presas inusuales. Una sombra de preocupación cruzó el rostro de Blake, pero su voz se mantuvo firme. Hay una mujer embarazada en esa cabaña. Sea cual sea tu queja contra mí, ella es inocente. La expresión de Colin no se suavizó. Ella eligió su compañía. Ahora da un paso adelante y ríndete o empezaremos a disparar. Dentro de la cabaña, Sarah jadeó cuando uno de los ayudantes apuntó con su rifle directamente a la ventana donde ella estaba. Alina la apartó de la vista, colocándose protectora. Blake no dejará que te hagan daño, le aseguró a Sarah. Nosotros tampoco. Afuera, Miguel habló por primera vez, su voz con acento resonando claramente en el aire de la tarde. Estás cometiendo un grave error, Marshall. Este hombre está bajo la protección del clan del cielo. Collins resopló con desdén. Otra bruja, mejor aún, por el precio de una. Levantó la mano, preparándose para dar la señal a sus hombres para que dispararan. Antes de que pudiera completar el gesto, Blake se movió con una velocidad sorprendente. Las marcas de sus manos cobraron vida, brillando a través de sus guantes.
Con un movimiento amplio, dirigió un pulso de energía hacia los rifles de los ayudantes. Las armas salieron volando de sus manos y aterrizaron a varios metros de distancia en el suelo. Collins, sin embargo, logró sacar su pistola. ¡Brujería!, gruñó, apuntando al pecho de Blake. El disparo resonó en el aire. Sarah gritó, presionando la ventana con horror, pero Blake permaneció de pie. La bala flotaba a pocos centímetros de su pecho, suspendida en el aire, atrapada en un campo de energía brillante que emanaba de sus manos marcadas. «Imposible», susurró Collins, con auténtico miedo sustituyendo a su bravuconería. Miguel dio un paso adelante, su envejecido cuerpo irradiando de repente autoridad. «Marshall Collins, soy Miguel Villiers, anciano del Clan del Cielo y consejero del gobernador territorial». De dentro de su camisa, sacó un documento doblado con un sello oficial. Es un indulto para Blake Holloway, antes conocido como El Marcado, firmado por el propio gobernador. Collins miró el documento con incredulidad. «No puede ser verdad. Le aseguro que lo es», respondió Miguel con calma. «El gobernador comprende asuntos que escapan a su comprensión, mariscal. El Clan del Cielo ha protegido este territorio desde antes de que fuera suelo estadounidense. El gobernador sabe de gente como usted». Collins señaló a Blake, que aún sostenía las balas suspendidas ante él. «Algunos secretos los guardan las más altas autoridades», confirmó Miguel. «Ahora tiene una opción. Acepte este indulto y márchese en paz, o continúe con esta confrontación y enfréntese a consecuencias que van más allá de las meras repercusiones legales». Como para enfatizar el punto, Blake finalmente soltó la bala suspendida, permitiendo que cayera inofensivamente al suelo. La demostración de control del poder, contenido en lugar de desatado, pareció finalmente penetrar la determinación de Collins. «Esto no ha terminado», gruñó el alguacil, pero su tono carecía de convicción. Arrebató el perdón de la mano de Miguel, examinándolo con renuente reconocimiento de su autenticidad. «La firma del gobernador Jensen». «De acuerdo. Entonces no hay nada más que discutir», declaró Blake, relajando ligeramente su postura, aunque su vigilancia seguía siendo evidente. Collins hizo una señal a sus hombres para que recogieran las armas esparcidas. «La ley puede estar satisfecha, Marcato, pero algunos no lo estarán. Santa Alina no será olvidada. Yo nunca la olvido», respondió Blake en voz baja. «Ni un solo día». Mientras el alguacil y sus ayudantes montaban y se marchaban, Sarah salió corriendo de la cabaña, sin prestar atención a los intentos de Alena por detenerla. Cruzó el patio volando y se lanzó a los brazos de Blake, con las rodillas temblorosas por el alivio. «Se ha acabado», le susurró Blake al oído. «Se ha acabado de verdad». Sarah se apartó, mirando confundida a él y a Miguel. «¿Un indulto? ¿Cómo?». El rostro curtido de Miguel se iluminó con una sonrisa. «El Clan del Cielo existe desde hace milenios, niña. Tenemos aliados en lugares altos y bajos. Cuando me enteré de la situación de tu marido, recurrí a viejas deudas». Blake negó con la cabeza, asombrado. «¿Por qué iba el gobernador a indultar a un hombre acusado de matar a todo un pueblo?». «Porque sabe la verdad», respondió Miguel simplemente, «que Santa Alina no fue obra tuya, sino de los falsos marcados que intentaban controlarte, los que realizaron el ritual». Blake se quedó inmóvil. «¿Qué estás diciendo? Cuando escapaste de ellos te persiguieron. Cuando te encontraron en ese pueblo, intentaron reclamarte como su experimento exitoso. Cuando te resististe, liberaron un poder similar al tuyo, pero corrompido por su mal uso. Fue su energía la que mató a esas personas, no la tuya». La revelación golpeó a Blake como un golpe físico. Se tambaleó. Habría caído si Sarah no lo hubiera sostenido. «Todos estos años lo creí. Tú eras un arma, no la mano que la disparó», dijo Miguel con suavidad. «Los investigadores del gobernador descubrieron la verdad hace años, pero para entonces ya habías desaparecido. Te habías convertido en Holloway». Sarah guió a Blake hasta los escalones del porche y le ayudó a sentarse mientras él asimilaba esta información que le cambiaría la vida. «Tú nunca mataste a esos aldeanos», le susurró.
Te has estado castigando por el crimen de otra persona. Blake se cubrió el rostro con las manos, con los hombros temblando por la emoción silenciosa. 6 años de culpa, de pesadillas, de exilio autoimpuesto, todo basado en un terrible malentendido. Los falsos marcados, logró decir finalmente. Lo que les pasó, destruidos por su propia corrupción, respondió Miguel. Sus cuerpos no pudieron contener lo que robaron. Cuando la noche se apoderó por completo del cielo, los cuatro se sentaron en el porche, asimilando las revelaciones de la velada. Blake permaneció en silencio, tocando de vez en cuando el perdón que Miguel había depositado en sus manos, como para asegurarse de su realidad. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente Sarah, con la mano protectora sobre su vientre. Ahora, respondió Miguel con una suave sonrisa, te preparas para dar la bienvenida a tu hijo. Y Blake comienza un nuevo capítulo, no como el marcado, no como el maldito, sino como quien realmente es. Un hombre marcado por el cielo que ha encontrado su propósito. ¿Y cuál es ese propósito?, preguntó Blake, con voz firme a pesar de la emoción aún evidente en sus ojos. Vivir, respondió el anciano con sencillez. Amar, transmitir lo que has aprendido, el propósito que todos buscamos a nuestra manera. La primera contracción le dio a Sarah 2 semanas más tarde, mientras tendía la ropa en el patio. El dolor le rodeó el abdomen como una banda que se apretaba, haciendo que soltara la sábana mojada que estaba a punto de colgar en el tendedero. Blake llamó, apoyándose con una mano en el poste del tendedero. Apareció desde el granero a una velocidad alarmante, como si hubiera sentido su angustia. ¿Ha llegado el momento? Sarah asintió con la cabeza, haciendo una mueca de dolor mientras la contracción remitía. Creo que sí, pero solo es el principio. Aún nos quedan horas. Blake la cogió en brazos a pesar de sus protestas, diciendo que podía caminar, y la llevó dentro, donde Alina ya estaba preparando el dormitorio, colocando sábanas limpias y reuniendo todo lo necesario. Miguel ha ido a buscar al Dr. Mills, les informó Elina, ayudando a Blake a acomodar a Sarah en la cama. Debería llegar antes del anochecer. El parto progresó de forma constante durante la tarde y hasta la noche. El Dr. Mills llegó como había prometido, trayendo su maletín médico y una actitud notablemente tranquila para ser un hombre que asistía a un parto en una casa con 3 personas marcadas por el cielo. El bebé está bien colocado, le aseguró a Blake, que se mantenía ansioso cerca. Todo parece normal. Al acercarse la medianoche, las contracciones de Sarah se intensificaron. Blake permaneció a su lado, dejando que ella le apretara la mano con cada oleada de dolor y murmurándole palabras de ánimo cuando ella sentía que sus fuerzas flaqueaban. «No puedo», jadeó después de una contracción especialmente brutal. «Blake, no puedo hacerlo». «Sí que puedes», le respondió él, apartándole el pelo húmedo de la frente. «Eres la persona más fuerte que he conocido, Sarah Holloway, más fuerte que cualquier tormenta». Para sorpresa de todos, cuando el parto de Sarah alcanzó su punto álgido, las marcas de los antebrazos desnudos de Blake comenzaron a brillar. La energía parecía fluir entre ellos cuando ella le agarraba las manos, aliviando visiblemente su dolor. «Está compartiendo su carga», observó Miguel en voz baja al Dr. Mills, asumiendo parte de su dolor. El Dr. Mills sacudió la cabeza con asombro. «En 30 años de medicina». Con un último esfuerzo tremendo, Sarah trajo al mundo a su hijo, un niño robusto con una mata de pelo oscuro y los ojos azules de su padre. Como médico, Mills limpió al bebé y comprobó sus signos vitales. Blake apoyó la frente en la de Sarah y le susurró palabras de amor y gratitud que hicieron brotar lágrimas de sus ojos agotados. «Es perfecto», anunció el Dr. Mills, colocando al recién nacido envuelto en un pañuelo en los brazos de Sarah. Pesaba exactamente 3,6 kilogramos. Tenía los pulmones fuertes. Sarah acunó a su hijo, contando con asombro sus dedos de las manos y los pies. Blake se sentó junto a ellos en la cama, acariciando suavemente la mejilla del bebé con un dedo. ¿Lo es? Blake no pudo terminar la pregunta. Sus ojos se encontraron con los de Miguel sobre el recién nacido. El anciano se acercó, mirando al niño con ojos entendidos. «¿Me permites?».
Con el asentimiento de Sarah, Miguel desenvolvió con cuidado uno de los diminutos brazos. Allí, apenas visibles a menos que se supiera dónde buscarlas, había unas tenues líneas plateadas bajo la piel, delicadas como seda de araña, que formaban el comienzo de lo que algún día se convertirían en marcas como las de su padre. «Es del clan del cielo», confirmó Miguel en voz baja. «El primero nacido naturalmente en una nueva línea». La expresión de Blake era una mezcla compleja de orgullo y preocupación, alegría y responsabilidad. ¿Sufrirá como yo sufrí? No, le aseguró Elina, uniéndose a ellos junto a la cama. Su cuerpo está hecho para este poder. Es su derecho de nacimiento, no una invasión. Sarah miró a su marido y vio en sus ojos el mismo amor feroz y la misma protección que ella sentía por su hijo. ¿Cómo lo llamaremos? Blake miró al niño, su hijo, que representaba todo lo que antes había creído imposible. Familia, aceptación, futuro. Benjamin, dijo finalmente, significa hijo de mi mano derecha, mi fuerza. Benjamin Holloway. Sarah probó el nombre, sonriendo cuando los ojos del bebé parecieron enfocarse en su voz. Bienvenido al mundo, pequeño. Cuando amaneció en North Ranch, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, Blake se paró en el porche con su hijo recién nacido cuidadosamente acunado en sus brazos. Las marcas en padre e hijo brillaban suavemente con la primera luz del día, no con la dolorosa intensidad que había sido la carga de Blake, sino con un suave resplandor que hablaba de poder en armonía con su portador. Miguel se unió a él, con sus ojos ancianos observando a la pareja con amabilidad. ¿En qué piensas, Hunter? Blake miró a Benjamin, que dormía plácidamente contra su pecho. Que nunca imaginé esto, nada de esto. Una esposa que no temía tocarme, un hijo con mi sangre pero sin mi dolor, un futuro más allá del aislamiento. Las marcas te trajeron aquí, dijo Miguel simplemente. A este lugar, a esta familia, a este momento. ¿Tú crees eso? ¿Que tienen un propósito más allá del poder? El anciano sonrió. Creo que te trajeron a Sarah, nos trajeron a ti, te guiaron a través de la oscuridad hacia la luz. Puso una mano curtida sobre el hombro de Blake. ¿Qué mayor propósito podría haber? Dentro de la cabaña, Sarah observaba por la ventana cómo su marido sostenía a su hijo a la luz de la mañana. El vaquero al que nadie se había atrevido a tocar. El hombre marcado que se había escondido del mundo y ahora estaba a la vista de todos, abrazando un futuro que nunca había creído posible. 5 años después, North Ranch se había convertido en una de las propiedades más prósperas del condado de Tarrant. Se habían construido cabañas adicionales para alojar a Miguel y a Lina, que se habían quedado para ayudar a criar al pequeño Benjamin y enseñarle sobre su herencia. Los hermanos Minnesota habían traído a sus familias desde el norte, estableciéndose en tierras adyacentes y ayudando a Blake a gestionar el creciente rebaño. Benjamin Holloway se convirtió en un niño robusto y curioso, con los intensos ojos azules de su padre y el espíritu gentil de su madre. Las marcas bajo su piel se desarrollaron gradualmente, haciéndose más visibles a medida que crecía, pero sin causarle nunca el dolor que había soportado su padre. A los 5 años, ya podía sentir las tormentas que se avecinaban horas antes de que aparecieran las nubes, y tenía una extraña habilidad para calmar incluso a los caballos más salvajes con un simple toque. En el 5º cumpleaños de Benjamin, mientras la familia y los amigos se reunían para celebrar, Sarah encontró a Blake observando a su hijo desde un extremo de la fiesta, con una expresión contemplativa en el rostro. «¿En qué piensas, marido?», le dijo, deslizando su brazo por debajo del de él. Blake le sonrió, y la naturalidad de ese gesto seguía siendo una maravilla después de todos estos años. Estaba pensando en el día en que llegaste a North Ranch, en lo seguro que estaba de que te darías la vuelta y saldrías corriendo en cuanto descubrieras lo que ocultaba. Sarah se apoyó en su hombro, y yo estaba segura de que había cometido otro de mis muchos errores desesperados. Sin embargo, aquí estamos, repitió él, volviendo la mirada hacia Benjamin, que ahora le estaba enseñando a Alina cómo podía hacer bailar pequeños remolinos de polvo
en la palma de su mano. Cerca de allí, su segunda hija, Lily, de 2 años, seguía tambaleándose tras Miguel, que pacientemente la ayudaba a recoger flores silvestres. A diferencia de su hermano, Lily había nacido sin marcas. Sin embargo, no por ello era menos querida. En todo caso, Benjamin se había erigido en su feroz protector, mostrando ya signos del hermano mayor responsable en el que se convertiría. El sheriff Daniels mencionó que una familia había preguntado por terrenos en venta cerca de nosotros. Comentó Sarah. Al parecer, se ha corrido la voz de que North Ranch es un lugar donde los dones inusuales se comprenden en lugar de temerse. Blake asintió pensativo. Miguel ha percibido a otros con marcas dispersos por los territorios, perdidos como yo lo estaba, temerosos de rebelarse. Quizás ese sea tu verdadero propósito, sugirió Sarah. No solo criar a nuestros hijos, sino crear un refugio para otros como tú. Un lugar donde ser diferente no sea una maldición. Nuestro propósito, corrigió Blake, acercándola a él, no tendría nada de esto sin ti, Sarah. Ni hogar, ni familia, ni paz con lo que soy. Sarah se giró en sus brazos y alargó la mano para acariciar la mecha plateada de su cabello, igual que la de sus hijos. ¿Recuerdas cuando te dije que creía que eras la elegida? Sigo creyéndolo, pero ahora creo que yo también fui elegido para encontrarte, amarte y ayudarte a construir esta vida. Blake se inclinó para besarla, y las marcas de sus antebrazos desnudos brillaban suavemente con satisfacción. El vaquero al que nadie se atrevía a tocar, murmuró contra sus labios. Encontrado por la única mujer lo suficientemente valiente como para intentarlo. A medida que la tarde daba paso a la noche, la extensa familia de North Ranch se reunió alrededor de la mesa. Blake la había ampliado para dar cabida a su creciente número de miembros. Benjamin se sentó orgulloso en el lugar de honor, radiante de emoción por la celebración de su cumpleaños. Lily se sentó en un cojín, charlando alegremente mientras cogía un trozo de tarta. Al mirar a su alrededor, a los rostros de Miguel, con su sabiduría ancestral, a Alina, con su fuerza tranquila, a los hermanos Minnesota y sus familias, y en el centro, a Blake y sus hijos, Sarah sintió una plenitud que trascendía la simple felicidad. Esta reunión improbable, esta comunidad construida en torno a la aceptación de la diferencia, había surgido del valor de superar el miedo para conectar. Un brindis, dijo Blake, levantándose de su asiento, con la copa en la mano, por la familia tanto de nacimiento como encontrada, por las segundas oportunidades. Y a mi esposa, que vio más allá de las marcas y descubrió al hombre que había debajo. Mientras las copas tintineaban y Benjamin se reía de las burbujas de su sidra, Sarah cruzó la mirada con Blake al otro lado de la mesa. El vaquero que una vez se había aislado del contacto humano ahora estaba sentado rodeado de amor, con sus manos marcadas firmes mientras cortaba el pastel de cumpleaños de su hijo. Su sonrisa desprevenida a la luz de la lámpara. Algunas cargas, reflexionó Sarah, observando a su marido y a sus hijos, no estaban destinadas a ser llevadas en soledad. Algunos secretos, una vez compartidos, perdían su poder para hacer daño, y a veces, lo que más temía el mundo de una persona era precisamente lo que la hacía extraordinaria. Afuera, comenzó a caer una lluvia suave, provocada por nada más sobrenatural que el cambio de estaciones. Benjamin corrió hacia la ventana, con sus marcas brillando suavemente de emoción, mientras anunciaba la llegada de la tormenta que su padre le había prometido para su cumpleaños. Blake se unió a su hijo, colocando una mano sobre el hombro del niño. Juntos, observaron cómo la lluvia dibujaba patrones en el polvo, con sus marcas a juego pulsando en armonía con el ritmo del agua que caía, ya no como una maldición que ocultar, sino como un regalo que compartir.